Las evaluaciones nacionales son cada 2 años. Entonces, una forma de darle solución a esta situación es hagamos una ley que permita que las evaluaciones sean anuales, ¿no? Y de aquí al 2030. Eso nos va a permitir que aumentemos el número de maestros nombrados. Cerramos la brecha con los contratados. Y vamos cerrando las brechas, exactamente. ¿Qué mejor manera que abordar el tema de la educación desde una mirada amplia en el programa que pudiendo conversar con nuestra ministra de Educación, la ministra Miriam Ponce, que nos acompaña el día de hoy, a quien yo agradezco que se haya tomado estos minutos de sábado, siempre en las semanas ministeriales, esto es complejo, para estar un ratito con nosotros. Ministra, bienvenida, qué gusto conversar con usted. Muy buenos días, Carlos, y un saludo para toda tu audiencia, y gracias por la invitación. Estuvo usted con nosotros hace algunas semanas en su calidad de viceministra. Hoy viene como ministra de Estado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo fueron las cosas? ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? Cuéntenos un poquito. Bueno, yo agradezco tanto al Premier como a la Presidenta la confianza de convocarme para poder darle continuidad a las líneas de trabajo que estábamos haciendo. Y en ese sentido, bueno, como parte de mi compromiso con la educación, pues estoy aquí como ministra de Estado con la responsabilidad que esto implica, ¿no? Porque sin lugar a dudas, yo como maestra vengo trabajando hace más de 30 años en esta línea de carrera y considero que hay muchas cosas por hacer, por atender y por priorizar también, ¿no? ¿El cargo de un viceministro es más técnico y de un ministro es más político o las dos cosas hay que combinarlas siempre? Yo creo que las dos cosas se combinan siempre. Evidentemente en el Viceministerio de Gestión Pedagógica, por ejemplo, que tuve a mi cargo, yo estuve trabajando básicamente, bueno, todo lo que tiene que ver con los aspectos pedagógicos, desde inicial, que es las cunas de 0 años, hasta la universidad. Y en ese sentido tienes también todo el tema de docentes. Hay una dirección general de educación docente, donde vemos todo el tema de la normativa, el tema de las plazas, los nombramientos, las evaluaciones. Entonces, realmente es un viceministerio, es el viceministerio más grande que en el sector. Entonces, pero evidentemente también tiene aspectos políticos. Por ejemplo, cuando hay que debatir una ley como la que se está debatiendo ahora, es desde el Viceministerio de Gestión Pedagógica, desde donde se elaboran todos los sustentos técnicos para estar a favor o no en el marco de algún tipo de normativa que se quiere emitir, ¿no? De acuerdo. Cuéntenos cómo llega usted al mundo de la educación. Cuéntenos un poquito cómo construyó esta presencia suya en el mundo de la educación. Bueno, yo estudiaba inicialmente Derecho, aunque no lo creas. Somos varios entonces. Estudiaba Derecho en la Universidad Católica. Y después de pasar un par de años en letras y empezar casi mis estudios, estábamos en una época complicada de terrorismo y yo escuchaba a mis papás en esa duda e incertidumbre de si se mantenían en el país o no. Y cuando escuchaba esas conversaciones y su preocupación por el futuro de sus hijos, hablaban de Estados Unidos y yo decía, ¿qué voy a hacer con Derecho yo allí, no? Y siempre quise ser maestra también, entonces dije, bueno, voy a cambiarme de carrera para trabajar o para estudiar primero aquello que también me gusta y bueno, en el camino se irá viendo. De acuerdo. ¿No? Y me cambié al sector de educación. ¿También en la propia Universidad Católica? En la misma universidad y hice mis estudios allí, ¿no? En ese interín estuve trabajando también en la facultad, me invitaron a ser profesora de prácticas. Jefa de prácticas. Jefa de prácticas. Y después, con el tiempo, estuve trabajando también en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, ¿no? Que me permitió llegar, digamos, a las zonas más recónditas del país. Entiendo. Que teníamos financiamiento de la cooperación canadiense, con una de las pioneras también en educación inicial. Y educación inicial era su opción, era lo que le interesaba, el trabajo con los más pequeñitos. Efectivamente, yo hice primero educación inicial, después hice formación magisterial y así conforme he ido avanzando en mi carrera, he ido incorporando nuevos estudios, ¿no? Por ejemplo, a partir de trabajar en el Centro de Investigaciones, se trabajaba mucho educación a distancia. Mire. Y entonces, claro, en esa época la educación a distancia era con cassettes. No, claro, llegaba un sobre a tu casa. Claro. Exactamente, el material claro. Físico. Y entonces lo que yo hice fue estudiar una maestría en todo el tema de comunicaciones también, ¿no? Que fuera complementando el tipo de trabajo que tenía. Después hice formación magisterial porque trabajaba en la universidad y dictaba clases también, entonces trabajaba con adultos, ¿no? Con maestros. Entiendo. Entonces también hice una segunda especialidad en formación magisterial. Después así fui avanzando y trabajé en una institución española, una fundación española que trabajaban en las zonas rurales de nuestro país. ¿Qué fundación era? Ayuda en Acción. Ok.
Entonces estuve ahí también dirigiendo a nivel nacional el tema educativo y también hice estudios que me permitieran abarcar un poco más lo que era el tema rural. ¿Que eran proyectos de fortalecimiento de capacidades del ámbito rural, de la educación pública? ¿Por ahí iban las cosas? Era el mejoramiento de todo lo que era los aspectos metodológicos sobre la educación rural. Ajá. La educación rural viene siendo puesta como una prioridad, sin embargo, no hemos logrado revertir los resultados, Correcto. ni tampoco tener mejores condiciones para los chicos. Entonces, para mí es una prioridad. Porque además usted vio la postergación de la educación rural ya en esos años, digamos. Exactamente, Okay. exactamente. Inclusive trabajé en Ayacucho con la universidad, casi 5 años íbamos en esas épocas difíciles, ¿no? ¿En la San Cristóbal de Huamanga, sí? No, trabajábamos en las comunidades donde estaban los programas no escolarizados de educación inicial. Correcto. Desarrollando capacidades para en los años de la violencia, ¿no? En los años más o menos, sí. Okay. Sí, todavía eran años de violencia, ¿no? Y ahí, bueno, pues trabajamos con profesoras coordinadoras, con promotoras educativas, con los padres de familia muchísimo y con los niños, ¿no? Entonces, esa zona rural para mí tiene mucho significado porque, claro. Sin lugar a dudas, hay muchas condiciones que todavía hay que seguir atendiendo, ¿no? Después ya he ido caminando en este aspecto educativo, estuve un tiempo en varios grupos de trabajo de educación y me llamaron para asesorar al doctor Wexler, que en ese momento era viceministro de Gestión Pedagógica, y ahí entré al Estado. Entré al Estado con Paniagua, en la época de Paniagua, para un proyecto de infancia, para priorizar políticas de infancia. ¿Wexler era ministro de Estado? ¿No? En ese momento no. Ya, era viceministro todavía. Era todavía viceministro. Después el viceministro me llama para que lo esté como parte de su grupo de asesores. ¿Le gusta ese mundo del Ministerio de Educación? Es difícil, es un mundo muy difícil. Es muy complejo, ¿no? Yo fui aprendiendo recién ahí. Entré en el año 2002. 2002 debe ser, claro. Regresé en el 2004. Y en el 2004, después de ser asesora, me piden que asuma la dirección inicial y primaria. Entonces la asumo y ahí empezó el tener menos horas de sueño, porque no solamente es el tema técnico, claro, es el tema complejo de la estructura del Estado y de la normativa del sector público, que es bastante compleja también, ¿no? Después vino la Ley General de Educación, se hizo la Dirección de Educación Básica Regular, donde uníamos, digamos, los niveles. Por supuesto. Porque siempre se ha visto al niño por un lado, el de primaria por otro y el secundario por otro. Y el proceso como si fueran compartimentos estancos, ¿no? Creo y ahora, que ha sido uno de los grandes problemas. Claro. Y me tocó justamente pasar por el proceso de articular el diseño curricular. Y ahí fue grandes discusiones y debates técnicos con los equipos para poder mirar a la persona como una persona que transita a lo largo de la básica regular y no como una persona que por su nivel es uno y en el otro nivel es otro, ¿no? Sino mirar esta secuencialidad que tiene en el proceso de desarrollo. Entonces, ahí fue que hicimos el primer proceso de articulación del diseño curricular y ya posteriormente a ello pues han ido haciendo algunos cambios también curriculares en ese marco, ¿no? Interesante. En fin, seguro que se nos quedarán algunas cosas en ese resumen, pero sin duda hay una visión y hay una implicancia permanente con el mundo de la educación en nuestro país. Ministra Ponce, en su trabajo cercano a los maestros, ¿cómo, más allá de que usted sea maestra, cómo ve al maestro y a la maestra peruanos? ¿Cómo son estos? ¿Dónde están sus potencias y dónde están sus desafíos? Bueno, yo creo que el maestro peruano en general tiene muchos aspectos que no han sido nunca colocados como aspectos positivos. Okay. Por ejemplo, el compromiso que tiene, ¿no? El maestro en general sí está preocupado por sus alumnos. No siempre tiene las mejores condiciones para poder atenderlos, pero sí siempre ha mostrado mucho interés en ellos. Creo que el esfuerzo que han tenido algunos de ir sacando sus maestrías, de ir estudiando y seguir capacitándose de manera autónoma, y en muchos casos por las ofertas que haya dado el Estado, es una muestra de ello, ¿no? Por supuesto que como en todo habrán maestros que de repente no les gusta tanto estudiar, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? Pero en términos generales yo creo que sí, y hay un reconocimiento que quedó tal vez en el olvido, ¿no? Porque en las épocas difíciles de nuestro país, los profesores siempre estuvieron en la escuela. Eso nunca se paró, ¿no? Entonces, que hay que revalorar la profesión docente, yo creo que sí, pero también depende de nosotros. Y parte de ese compromiso y desafío que tenemos los maestros es asegurarnos que nuestros niños aprendan, asegurarnos que mejoren sus condiciones, asegurar que cada vez haya menos violencia en las escuelas, trabajar más con los padres para que nos ayuden en ese proceso.
¿no? Y seguir en un proceso de formación permanente, porque todo profesional tiene que estar permanentemente capacitándose, ¿no? Yo tengo la normativa a nivel personal de que cada 2 años tengo que hacer una maestría diferente especializándome en algo que estoy trabajando o algunos cursos que ayuden a fortalecer mis capacidades como profesional, ¿no? Y en ese sentido es que el Ministerio está haciendo un programa de formación docente en servicio para apoyarlos. Para acompañar todo ese proceso, claro. Y para apoyarlos, porque la investigación con la neurociencia nos da muchas más pistas de cómo trabajar mejor. Sin duda. Y por eso es que nuestro programa está priorizando eso. En el año 2009, no sé si te acordarás, pero hubo una evaluación a los docentes. Se hizo en la gestión del ministro Chang. Y en esa evaluación, una de las cosas que se arrojó como resultado fue que el profesor de inicial conoce bastante bien a su niño, ¿no? Cómo desarrolla, cómo son sus etapas de desarrollo. El de primaria ya no lo conoce tanto. Y el de secundaria no lo conoce nada. Y eso no es por una responsabilidad del maestro, es porque la formación pedagógica, tanto en universidades como en pedagógicos, así estuvo orientada. Es decir, yo iba a inicial y me formaban en todo el proceso de desarrollo del niño, cómo era el niño, cómo desarrollaba. En primaria se centraban en las metodologías, las estrategias, todo aquello que te enseñara a aprender a leer, a escribir, a multiplicar, a sumar. Y en secundaria la formación era disciplinar. Entonces, el estudiante, digamos, no era la prioridad en la formación, sino la disciplina que enseñabas tú. Claro. Entonces, esa evaluación te da una muestra de cómo los maestros fuimos formados. Entonces, hay que revisar toda esta información para definir qué necesita el maestro y en dónde lo apoyamos. Pero qué bueno que hable de formación docente, porque la educación plantea tales retos hoy que cuando he hablado con especialistas, todos hablan de la necesidad de una revolución educativa, de una educación disruptiva frente a lo que hemos tenido durante muchos años. Y yo no sé si la academia los está preparando para ello, ministra Ponce. Bueno, estamos trabajando con la Dirección de Formación Docente también para poder revisar estas cosas. Estos temas son fundamentales. Pero en la medida que el maestro se acerque a conocer mejor quién es ese niño, cómo aprende ese niño, ¿no? Va también a ir abriendo la posibilidad de incorporar nuevas propuestas metodológicas para trabajar y aceptar que la tecnología está aquí. Sí, pues. Ayer hemos inaugurado un aula móvil súper, de verdad que está hermosa, en el marco de un convenio que firmamos con Huawei. Es increíble porque es un aula que tiene internet y que va a recorrer, en principio, durante 3 años, zonas rurales de Ayacucho, Huancavelica y Lima provincias, ¿no? Y los chicos están súper encantados porque van a aprender a desarrollar proyectos de emprendimiento y es una forma de ir cambiando esta lógica de que el emprendimiento no puede utilizar la tecnología que tiene a su disposición. Entiendo. Esto es una alianza público-privada. Es una alianza público-privada, o sea, es en el marco de un convenio que se firmó cuando estuve de viceministra, ¿no? De acuerdo. Entonces, me dice usted que a esa academia, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la fortalecemos? ¿Cómo mejoramos esos vínculos? Bueno, hay un proceso en este momento de licenciamiento de los pedagógicos y de los tecnológicos. Sí. Y en ese proceso justamente es donde estamos trabajando con la Dirección de Formación Docente y de Formación Inicial Docente para que se incorporen algunos aspectos que son esenciales. Eso va a pasar por revisar con las universidades y los pedagógicos los contenidos curriculares que se están priorizando. Porque hay muchos institutos públicos en este momento que están sin licenciamiento aún, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos un tema que es importante, que es bueno que la ciudadanía lo conozca, ¿no? Cuando se hizo el proceso de licenciamiento de las universidades, se hicieron condiciones básicas de calidad que todos conocemos. Así es. Sin embargo, y me parece bien que existan estas condiciones y que sean exigentes, ¿no? Pero realmente cuando se fue a los institutos y a los pedagógicos, casi es una copia de las condiciones básicas. Y creo que en ese sentido, una cosa es la universidad y otra cosa es lo técnico y lo pedagógico. Nuestra realidad tiene que ser considerada cuando se hacen normativas. Y lo que estamos viendo es que la mayoría de las instituciones no cumple por una serie de cosas. No en los papeles, sino en las infraestructuras, en los diseños. Entonces, estamos pasando por un proceso de revisión. Vamos a poner para recoger toda la opinión de quienes tienen institutos, para que nos compartan también su visión de qué es lo posible y qué no es lo posible. Porque no basta con poner una norma y decir, bueno, tienes tantos días para hacerlo y si no lo haces, lo cierro. No, porque hay una... Exactamente, la realidad supera la norma, ¿no? Y ciertamente pondríamos en riesgo la oferta educativa que se le da a los estudiantes a nivel nacional. Entonces, estamos en ese esfuerzo y las condiciones básicas de calidad a las que no vamos a renunciar, pero tenemos que revisar en contextos diversos
¿no? Va a ser en términos conjuntos con los involucrados. Porque ese es otro tema, ¿no? La importancia de que cuando tú normes con quien lo va a ejecutar. Sí, claro, ¿no? De acuerdo. Ministra Ponce, me tengo que ir a la pausa, pero no se vaya, por favor. Quédese un rato más para seguir conversando de estos temas que son tan importantes. Estamos en Escuela Abierta, hacemos una pausa, 12:16, y regresamos para seguir conversando con la ministra de Educación, Miriam Ponce. Volvemos. Seguimos en el programa, seguimos en Exitosa en los 95.5 en Lima y en toda la señal de Exitosa a nivel nacional. Qué bueno que están con nosotros, porque la ministra Miriam Ponce, ministra de Educación, está con nosotros. Ella ya estuvo en el programa alguna vez con su calidad de viceministra. Yo ya he tenido la enorme gentileza de estar con nosotros para hablar de varias cosas ligadas al mundo de la educación. Ministra Ponce, creo que si hay un compromiso de los maestros fue el haber reconocido la necesidad de la meritocracia y habérsela jugado por ella y haberla defendido. Tal como está planteada la Ley de Carrera Pública Magisterial, ¿reconoce ese esfuerzo y esa meritocracia o ahí hay que hacer algunos cambios? Bueno, en la Ley de Carrera Pública Magisterial yo creo que es un gran logro, ¿no? Se hizo una reforma de la misma. Ciertamente te establece una serie de escalas y el Ministerio de Educación lo que está haciendo es abrir nombramientos, según lo que marca la ley, que es cada 2 años, y también concursos de ascenso, ¿no? Hoy en día un maestro de educación pública, la verdad es que comparado con, no todos los casos, pero en la mayoría de los casos gana mejor que un profesor de la educación privada. Entonces ha habido un avance importante y significativo en ese plano. En relación al ingreso a la carrera pública magisterial, es importante hacer notar que así como nosotros evaluamos a los alumnos, nosotros también como maestros pasamos por un proceso de evaluación. Así es, por supuesto. ¿No? Y es necesario porque de alguna u otra manera nos exige justamente ir en ese proceso de autoformación y de formación permanente. La meritocracia es algo que debe ser irrenunciable, es decir, cada uno tiene que ir logrando y obteniendo, digamos, resultados conforme a sus esfuerzos también. Que una evaluación, y yo he escuchado algunos comentarios, no es suficiente. Es verdad, cuando yo evalúo a un alumno con un examen, puede ser que ese día haya tenido un mal día, el niño... Tuvimos un debate de Trachtenberg y Wechsler justamente sobre ese tema. Claro, Trachtenberg decía, esta prueba no sirve, no mide nada. Pero claro, Wechsler decía, claro, porque lo ves desde el privado, en lo público, ¿cómo haríamos para evaluar a tantos maestros? A ver, yo no me voy ni a un lado ni al otro lado. Lo que creo yo es que una evaluación, efectivamente, el lápiz de papel te da una información. Yo no sería tan tajante de decir que no sirve. Okay. Discrepo con esa afirmación, porque sí te da una información. Es importante, ahorita estamos discutiendo y muchos maestros dicen, bueno, el currículo no tiene conocimiento. Entonces, ¿cómo desarrollas competencias si no tienes constructos? Ajá. ¿No? Los necesitas. Lo entiendo. ¿No? Entonces, igual acá, tú tienes que saber algunas cosas fundamentales, digamos, que se miden con una prueba de lápiz y papel. Pero no es suficiente. Tiene que haber también una prueba de desempeño. Efectivamente, la evaluación de desempeño tiene que ser también complementaria a esa prueba, ¿no? Como te daba el ejemplo, un niño puede haber pasado un mal día y a lo mejor ese día en el examen lo dejó en blanco, o no lo hizo, estaba frustrado, lo que fuese. Eso no quiere decir que el niño no sepa nada. Para eso el profesor lo acompaña a lo largo de su proceso educativo y puede decir, bueno, ¿qué pasó con este niño? Es una alerta, ¿no? Pero dentro de la carrera pública magisterial, obviamente hay una evaluación porque efectivamente se presentan miles de maestros, ¿no? Y es un primer paso, una primera evaluación. Que se abandonó o que se dejó sin avanzar la evaluación de desempeño, sí. Que hay que avanzarla también, ¿no? Efectivamente son miles. Entonces hay que mirar cuál es la mejor forma. Y ahí yo creo también que tenemos que sentarnos a dialogar y discutir sobre quién debe hacer esa evaluación de desempeño, ¿no? Porque la pirámide parece que estuviera invertida. O sea, hay más gente en el Ministerio de Educación que en la SUGEL. Entonces, yo sí creo que si el UGEL es la instancia local que está más cercana a la institución educativa, necesitamos potenciar también esas instancias, ¿no? Y nosotros, que somos un ente rector, ejercer la rectoría, plantear las políticas, debatirlas, mejorarlas, estar siempre actualizados, ¿no? Pero hay instancias como la regional y la local que también tienen un rol y un papel. Entonces, ahí creo que falta fortalecer más nuestro papel de descentralización por el que yo apuesto absolutamente, ¿no? Pero mire qué complejo cómo se van jalando temas, porque también lo decía Trachtenberg. En un colegio, un maestro nombrado que pasó la prueba de evaluación está dictando al costado paré con paré con otro profesor que no ha pasado esa prueba, que es contratado, pero que hacen los dos exactamente lo mismo. Entonces decía, ¿puede una prueba memorística, claro, con el tono que usa Trachtenberg, basarse en una sola prueba para esa diferencia tan grande entre uno y otro?
A ver, yo creo que como en todo hay etapas. Y no estoy de acuerdo con que se señale que es una prueba memorística. Okay. ¿no? Es una prueba que también pone casuísticas para poder resolver. ¿no? Y es necesario, siempre van a haber posiciones, ¿no? Sin duda, todos sin vamos duda. a estar de acuerdo, duda, ¿no? Por supuesto. Pero hay caminos y la carrera pública te traza un camino. Y es una ley. Y entonces hay que ser respetuosos de la ley y de la meritocracia que está establecida. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de ley y estamos conversando, ya nos hemos reunido casi con 6 bancadas y con la comisión, con el presidente de la Comisión de Educación, porque a raíz del problema de la ley que se aprobó en el Congreso, todavía no ha llegado la autógrafa, yo espero que la revisen nuevamente y la de que los regrese. 14.000 docentes. La de los 14.000 docentes, justamente, ¿no? Ahí era que no haya evaluación para los docentes. Y viene la discusión, pero si está contratado igual, ¿no? A ver, las evaluaciones nacionales son cada 2 años. Entonces, una forma de darle solución a esta situación es hagamos una ley que permita que las evaluaciones sean anuales, ¿no? Y de aquí al 2030. Eso nos va a permitir que aumentemos el número de maestros nombrados. Cerramos la brecha con los contratados. Y vamos cerrando las brechas. Exactamente. Entonces, ahí está la ley, la vamos a proponer al Congreso y estoy segura que con varias de las bancadas que ya me he reunido, les parece una buena solución y un buen avance. ¿no? Eso va a permitir también que en el caso de la ley, los interinos, que eran aquellos que en su momento no tenían título pedagógico, ¿no? Efectivamente hay un tema ahí que hay que reconocer y es que ellos eran los que aceptaban ir a zonas alejadas en el país. Y eso también tiene un mérito. Sin duda. Pero el que tenga un mérito no quiere decir que se compense vulnerando de alguna manera una ley que ya está establecida y que todos los demás están siguiéndola. Entonces yo creo que esas cosas hay que diferenciarlas. Después, los que han tenido 30 meses, ese es otro artículo, 30 meses que entran automáticamente. Nuevamente, estás vulnerando una ley que ya está establecida. Y eso no significa que tú no valores, porque yo creo que la forma de valorar las cosas puede tener muchas formas, ¿no? Puedes sacarle una resolución reconociéndoles que han tenido un aporte en ese trabajo que han hecho en su momento. Entiendo. El mérito no debe violentar la ley. Yo eso lo entiendo claramente. Exactamente. ¿No? Y eso es lo que estamos conversando. Ahora, sí quiero aclarar que no son 14.000 efectivamente. Okay. 14.000 era el número grueso. El universo, digamos, ¿no? De aquellos que no tenían título en ese momento. En el año 2015 sale una resolución de Secretaría General que lo único que hace es operativizar, ¿no? Lo que decía la ley. Es decir, que el que no daba la prueba quedaba fuera de la ley del profesorado. Entonces, finalmente, eso es lo que se aplica. Se hace una evaluación y se presentan 5.800 más o menos, un 35%. De ese porcentaje que se presenta, solo el 10% aprueba, 546. Y de esos 546 que aprueban, obviamente entran inmediatamente a la carrera, queda pues un saldo de maestros, ¿no? Que son 14.000, si no me equivoco, 501. De esos que quedan, en la actualidad hay muchos que se han jubilado, hay muchos que han fallecido con el tema del COVID, hay muchos que han dado su prueba en el interín y ya están en la carrera, hay otros que por orden judicial han entrado a la carrera, a la ley de profesorado, perdón, y un saldo. ¿Cuánto es ese universo potencial que podría dar esta prueba o acogerse a esta ley? Son 8.116. Ok. ¿Ya? ¿Todos van a postular? No sabemos. No sabemos. ¿Todos tienen título? Tampoco sabemos. Solo sabemos que 1.501 tienen títulos porque actualmente están contratados en este año 2023 en esas zonas. ¿Ya? Entonces, cuando se dice, no, son 1.000, no, 2.000, 2.500, yo tendría mucho cuidado con las cifras porque el potencial es el número posible. No, de acuerdo, ¿no? de acuerdo. Pero ahí Flor Pablo le puede decir, bueno, es que sea 1 o 2. La verdad es que no totalmente importa, ¿no es cierto? En eso estoy de acuerdo. Nosotros vamos a defender la meritocracia, pero a través de ese diálogo, a través del diálogo para hacerles ver las razones, ¿no? De acuerdo. Ahora, habla usted de las UGELes, que a mí también me parece una unidad importante y valiosa dentro del sistema y la estructura educativa. Pero el asunto de estas personas que han entrado a la escuela con títulos falsos, sí me hace pensar si las UGELes no necesitan una revisión profunda de sus procesos y del uso del papel, ministra Ponce, todavía como un elemento central en lo que un legajo de un maestro es hoy día en papel, ministra Ponce. Sí. ¿Qué se dice de esto? A ver,
Nosotros, a raíz de esta aparición, digamos, de casos que se habían dado en el caso de Ventanilla, lo que hemos hecho es una plataforma. Ya ustedes ya pueden acceder a la plataforma. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre? Sí, la plataforma de consulta de grados y títulos. Dale. ¿Ya? ¿Qué es lo que consultas? Si el profesor tiene título tecnológico, pedagógico e inclusive universitario, porque hemos hecho el link con SUNEDU. SUNEDU debe tener también esa información. Eso es de SUNEDU. Has hecho un link con SUNEDU. Nosotros hemos hecho un link nada más. Entonces tú pones el nombre o el DNI y te va a arrojar inmediatamente si esa persona tiene título pedagógico, que puede tener tecnológico también y puede tener un título universitario. Claro. Te va a salir los tres. Si te sale que alguno no tiene, porque no lo tiene. De acuerdo. Ahora, ¿tenemos toda la data? No. Tenemos más de 400.000 en tecnológicos, que sí religiosamente los institutos informaban y los profesores también, ¿no? Pedagógico no lo tenemos, porque el proceso que existía era que la DRE tenía que registrarlos, emitirles una resolución y recién con eso tener la certeza de que es válido el instituto. Entiendo. Entonces ya las DRE han recibido, hicimos un despliegue inmediatamente de más de 100 personas a nivel nacional para que les ayuden a hacer el proceso. Ahora, ellos que están haciendo, están actualizando su data y la están mandando poco a poco al ministerio. Que no exista en la plataforma no quiere decir que no tenga título. Por favor, no vayan a pensar eso. De acuerdo. ¿No? O sea, si yo pongo mis datos y resulta que no aparezco... No tengo título. No. Ándate a tu dirección regional y pídele, por favor, que manden de una vez tu título. Perfecto. ¿No? Pero lo están mandando de a pocos. Entiendo. Y nosotros estamos actualizando semanalmente, ¿no? Eso es una fuente, digamos, de información, porque sí creemos que los padres incluso tienen todo el derecho a saber si tiene título o no tiene título. Sin duda. El maestro de sus hijos, así ¿no? Es, claro. Así es. Y ahí eso incluye todo el que tenga título. Porque a pesar de que yo pueda haber estudiado en una universidad o en una institución privada, también necesita ese refrendo. Pero ¿le sorprendió la situación? ¿Le sorprendió la aparición de esa noticia o era intuible que eso podía pasar? A mí me sorprendió porque habíamos avanzado mucho en cuanto a descartar, digamos, esta tendencia que hubo durante muchos años de los títulos falsos, que todo el mundo sabía que en Wilson se obtenían, ¿no? Y eso se trabajó en su momento hasta donde yo sabía, ¿no? ¿Siempre van a haber remanentes? Sí, siempre pueden haber algunos remanentes, ¿no? Porque no es que hayan aparecido, o sea, a pesar de que nosotros hemos sido a nivel nacional, no han aparecido muchísimos más, ¿no? Han aparecido 100 casos en total de momento aproximadamente, más o menos el número, ¿no? Ministra Ponce, me tengo que ir a la pausa. Quiero pedirle que por favor se quede un ratito más con nosotros, porque si se da cuenta cómo es el mundo de la educación, nos hemos centrado mucho en la vida del ministerio y lo administrativo y no hemos hablado de los chicos y las chicas, que son la razón de ser, además, de la educación. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Pausa, que Escuela Abierta, y regresamos, no se van. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros. Estamos teniendo una conversación amplia, suculenta, digamos, con la ministra de Educación, Miriam Ponce, sobre varios aspectos del mundo educativo. Y en este bloque lo queríamos abocar a la conversación ligada con los chicos y las chicas, que es un tema que nuestros estudiantes, que se ha quedado un poquito ahí todavía contenida o atascada. Ministra Ponce, la última prueba de evaluación censal mostró resultados que siguen siendo muy complejos en relación a la adquisición de competencias. No tiene que ver con este gobierno ni con el anterior, tiene que ver con muchos años de postración de la educación y de los chicos y las chicas en la escuela. ¿Tiene usted la intuición, la fórmula de hacia dónde ir para que eso dé un giro realmente potente, que potencie, que sea una palanca para el desarrollo del Perú? Bueno, yo coincido contigo que nuestro principal objetivo es que los alumnos mejoren y desarrollen sus capacidades, ¿no? No existe fórmula mágica, ¿no? Pero sí apuesto porque el maestro es un actor fundamental y la familia también. El maestro, desde el aspecto, digamos, académico, que tiene que ver, y por eso los estamos apoyando en todo este proceso de formación, para que sepan cómo aprende el cerebro también y que facilite el trabajo que hacen. Los maestros conocen metodologías, estrategias, esas son diversas, ¿no? El tema es que tiene que saber cómo desarrolla el cerebro para poder enseñarle. Durante años se ha estado trabajando determinados enfoques y, al parecer, ¿no?, la evidencia científica te dice que así no es como aprende el cerebro. Entonces, eso es lo primero que estamos atacando, ¿no? Lo segundo es que hay que priorizar con los niños y entender que no todos los niños son iguales. Esa diversidad de niños pasa por muchos matices. La alimentación, a mí me da
una pena enorme y no puedo entender que en un país como el nuestro tengamos 43% de anemia. No, ese número es inaceptable, ministra. Es inaceptable, ¿no? Y por eso es que una de las prioridades que estamos planteando también es que tengamos un crecimiento en la cobertura de educación con las cunas para niños de 0 a 3 años. Buena idea. ¿Por qué? Porque es ahí donde se forman, además, las bases fundamentales, se dan las mayores interacciones neuronales y tenemos que garantizar que los niños tengan ciertas condiciones. Todavía hay muy poquitas, hay que potenciar el programa de cunas. Sí, hay claro. muy poquitas. El Ministerio de Educación solamente, el sector de educación, o mejor dicho, la función educación, incluyendo gobiernos regionales y locales, solo atiende un 4%. Así es. Cunamás atiende a un 11% adicional en zona rural. Y este año que viene vamos nosotros a crecer con cunas a nivel de zona de pobreza urbana. Que además impactaría en el mejor uso de tiempo de las mujeres, sabiendo Así que sus hijos están cuidados. Para el tema económico también de las mujeres. Pero perdónenme, nos fuimos un poquito del tema. Sí. Ok, entonces eso es por un lado, ¿no? Que se conozca bien cómo aprende el niño, priorizar aprendizajes. Esto siempre ha sido un debate, porque uno puede estar de acuerdo con muchas cosas y otras no, pero no todo se va a poder. La situación de la educación en el país es muy compleja. O sea, si vemos la brecha de infraestructura, ha crecido encima con el tema del Yaku, con el tema que hemos pasado por la pandemia. Entonces, realmente atender eso en 1 año, 2 años, 3 años va a ser imposible. La brecha de infraestructura educativa no hay forma. La brecha de infraestructura, que es bastante preocupante. Seguro. Y por otro lado, tienes que la familia cumple un rol fundamental, porque está demostrado que el aspecto emocional de los niños es fundamental para su aprendizaje. La pandemia lo demostró a todas luces. El Perú no hizo una evaluación inmediata de los resultados de aprendizaje post-pandemia. Okay. La hizo después de 1 año de presencialidad. Entonces no podemos decir realmente cuál fue el impacto de la pandemia en aprendizaje. De acuerdo. ¿No? De manera exacta, digamos. Pero sí se hicieron estudios sobre el efecto emocional. Y ahí tenemos claro un tema que hay que trabajar con los padres de familia. Existen las APAFAS, los CONEIs, organizaciones civiles de los padres, que los maestros sí tienen que comenzar a mirar con mayor preocupación para incorporarlos en este proceso educativo. No para que lo supla de ninguna manera, pero sí para que tengan un rol, ¿no? Porque no basta con que el niño vaya al colegio. Necesitamos una familia que lo contenga, una familia que le dé afecto, una familia que asegure determinadas condiciones también emocionales y de alimentación de los niños, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un desafío que es multicompromiso, si quieres, de múltiple fronte, así exactamente, es, sí, ¿no? Siempre se dice la educación está de todos. Bueno, que sea una tarea realmente de todos. Bueno, sobre ese punto, cuando uno mira las encuestas de quienes validan el castigo físico en menores, es impresionante. Entonces, poco ayuda ese castigo en las labores educativas, justamente. Así es, ¿no? Y creo que se ha demostrado que en este momento estamos en una crisis de valores sin duda, muy fuerte. Muy compleja, sí. En una crisis de desconfianza también. Muy grande, sí. Y que tenemos que afrontar en la medida que podamos desde la escuela, pero también desde la familia y desde la sociedad. Nosotros pronto vamos a involucrar a todos en este proceso de educación ciudadana, ¿no? Para fortalecer nuestros valores, nuestra mirada como país, nuestra identidad nacional, que creo que es un desafío, pero que tenemos que asumirlo con el deber que nos corresponde como peruanos, ¿no? Interesante. Ahora, ha hablado en varios momentos usted, ministra, en esta conversación de la neurociencia. Y a mí me parece fantástico porque sí creo que hay que conocer cómo aprenden los chicos para poder educar, digamos, ¿no? Haber descubierto de pronto que la adolescencia es una ventana de oportunidad para seguir instalando conocimientos es maravilloso. ¿Cuánto de neurociencia hay en el Ministerio de Educación y en nuestros docentes? Que sería, claro, la pregunta, ¿cómo los dotamos de esta capacidad? Nosotros hemos hecho un diseño del programa de fortalecimiento docente que ahorita está capacitando a más de casi 130.000 docentes. Okay. ¿No? Y esto después se va a replicar para el resto de docentes que se vaya a matricular el otro año. Y dentro del proceso se está trabajando básicamente sobre qué es lo que aporta la neurociencia a la educación. Eso va a permitir que el maestro conozca mejor quién es ese niño, cómo aprende, ¿no? Y cómo entonces debería de estructurar para que la enseñanza y la comprensión lectora tenga mejores resultados. No te puedo decir que vamos a tener resultados inmediatos, porque esto pasa por este proceso de formación, pasará por la implementación misma de lo que va trabajando el docente. Lo que sí les puedo decir es que en las zonas rurales tienen un acompañamiento adicional, porque obviamente la formación es a distancia, ¿no? Pero tienen un acompañamiento físico de acompañantes que están yendo a zonas rurales a trabajar con los maestros. Y en el caso de zonas, de otro grupo de maestros que está siguiendo el programa, tiene tutoría
permanente también a nivel virtual, ¿no? Y otros tienen mesas de ayuda. Entonces, hemos diferenciado también estrategias de acompañamiento al maestro, porque si no necesitaríamos un regimiento de acompañantes para el país, claro, ¿no? Pero así como el tema de los psicólogos es un tema importante ahora también en el sector, ¿no? Tenemos que buscar alternativas para ir llegando al mayor número posible, porque la situación del país no solamente es presupuesto para educación, sino para todos los sectores, ¿no? Ahora, ministra Ponce, no puedo dejar de reconocer los esfuerzos que hace el Ministerio y varias gestiones del mismo por el fortalecimiento de las capacidades docentes, pero siempre me pregunto si se mide con posterioridad cuál es el resultado de lo que se invirtió en esa formación docente. ¿Impactó o no impactó en los aprendizajes? ¿Eso lo han medido? ¿Se puede medir? Se puede medir, porque si tú puedes extraer y decir, bueno, a ver, cuando tú tienes evaluaciones muestrales como las que hace el Ministerio para los alumnos, es difícil porque no coges toda la población o el universo de estudiantes. Hubo un momento en el que sí se hicieron evaluaciones censales, y eso sí te permite decir, bueno, ya a ver, los alumnos de este colegio que tuvieron su profesor formándose, los alumnos de acá, los que tuvieron estas condiciones. No, los cruces que puedes hacer son increíbles. Son maravillosos, ¿no? En su momento no se vio así porque evidentemente es un poco más caro hacer una evaluación censal, pero es algo que creo que tenemos que discutir, ¿no? Para poder mirar. Lo que sí tenemos es una evaluación de entrada a los maestros y una evaluación de salida, ¿no? Y el acompañamiento, que sí nos permite ver en qué medida ha ido mejorando el maestro. De acuerdo. Ministra Ponce, ¿cuál es su posición respecto a la educación sexual integral como parte de lo que un niño o una niña debe aprender en la escuela? ¿Cuán importante es para usted la apuesta por la educación sexual integral? Bueno, yo creo que la escuela es un ámbito en el que los alumnos tienen que recibir toda la información necesaria para poder tener una vida, digamos, presente y futura adecuada. En función a su edad, por supuesto. Todo en función a su edad. Y ahí creo que has dado un punto clave, Carlos, porque cuando comenzamos a meter temas ideológicos que no se comparten por las familias, que tocan temas hasta religiosos, se conflictúa la situación, ¿no? Y yo creo que no hay que pasar determinados límites y lo que hay que hacer es trabajar aquello que un alumno necesita saber en el momento en que necesita saberlo, ¿no? Sin estereotipar nada y de la manera más objetiva posible, ¿no? Porque hay decisiones que creo que han ido confundiéndose en el camino en este proceso educativo que se tiene con los alumnos, ¿no? Digamos, pero ¿se puede enseñar educación sexual integral desde la máxima neutralidad o siempre hay sesgos naturales? No, porque yo creo que el conocimiento de tu cuerpo, el conocimiento, digamos, de cómo funciona, eso es parte de la ciencia misma, exactamente, ¿no? Cuando pasas la línea en determinados temas, yo creo que es donde vienen los problemas. Siente que se complejiza. Exactamente. De acuerdo. Una última pregunta, la relación de docentes con antecedentes de agresión sexual dictando en la escuela pública peruana. ¿Cómo está enfrentando usted ese problema? Bueno, hasta donde se avanzó en el Ministerio de Educación se tiene un proyecto, ¿no? Para poder, que ya lo hemos mandado, para que se pueda publicar aquellos que han sido condenados. Como tú comprenderás también, todos los que pueden ser, digamos, que tengan sospecha o algún tipo de acusación hasta que no tengas la... Hay una presunción de inocencia Hay una presunción de inocencia que hay que respetar, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y sería peligroso pasar esa línea. Eso no significa que deban seguir... puede ser acusado de agresión sexual y luego ser inocente, digamos. Por eso es que la presunción es importante, Así es, ¿no? Y pasa. Eso no quiere decir que con determinados indicios se le retire, digamos, de la cercanía de los estudiantes para cuidar su seguridad. Entonces sí hay una preocupación respecto al tema. Por supuesto que sí. De acuerdo. Ministra, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero que quisiera agregar en esta tal vez contarles que este año nosotros desde el Ministerio de Educación estamos impulsando la internacionalización en las universidades para hablar de todo el sistema. Y hemos tenido una reunión muy interesante con 59 universidades públicas y privadas para tener una presencia como marca país el próximo año en NAFSA. Interesante. Y que es la feria más grande del mundo, donde todas las universidades del mundo están presentes, su producto, hacen intercambios y hacen convenios que nos permite que nuestros alumnos vayan, los otros alumnos vengan y también hacer un intercambio de conocimiento. Ese es un alumno conectado con el mundo, no mirando solo hacia adentro. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, y véngase Carlos. Cuando quiera conversar, ministra Ponce. Gracias. Muy bien, 12:44 hemos estado con la ministra de Educación, Miriam Ponce, hablando largo y tendido de varios temas aquí en el programa.